Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la institución educativa San José, primer claustro educativo del departamento del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Lascilla Marilanda en el curso de física para el grado octavo. En clases anteriores se ha venido tratando el tema de las conversiones de unidades, el reconocimiento de las principales variables físicas para poder desembocar conceptualmente en el tema que voy a mostrar a continuación. Tema que iremos desarrollando a lo largo de todo el semestre y que es el corazón de la materia en este grado y para este nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes. Tiene por título Acercamiento a los fundamentos de la termodinámica a partir del estudio del potencial de generación de energía eléctrica desde la capacidad motriz del vapor de agua. Bueno, ese tema está mezclando muchas cosas, pero el título es el contexto sobre el cual vamos a trabajar. Aclaremos de que hay muchas simplicidades que se le han colocado a los modelos para que se hagan comprensibles al nivel de desarrollo de los estudiantes, especialmente en una ciencia aplicada como es la termodinámica, que hay que entenderla en palabras muy simples como la obtención de energía motriz a partir de las interacciones de calor. Entonces, a partir del calor hemos de obtener una energía motriz que nos va a servir para algún propósito. El propósito que le he colocado en el título, generación de energía eléctrica. Y más ahora que viene una época de fenómeno del niño, en el cual la generación de energía eléctrica pues se va a ver afectada y vamos a ver cómo la alternativa térmica es que se puede lograr, y para ello pues vamos a utilizar ese contexto para la comprensión de los estudiantes, pero vamos desde los fundamentos hacia las aplicaciones. La primera parte de los fundamentos que vamos a tocar tienen que ver con estudiar las fases del agua. Antes que todo, pues se ha elegido solo estudiar el agua para reconocer estas transformaciones que se obtienen a partir del calor. Eso lo vemos en un plano cartesiano que se llama diagrama de fases del agua. Entonces, vamos a ponerlo en pantalla, como lo vemos a la parte izquierda. Como todo plano cartesiano, tiene un eje horizontal y un eje vertical. En su eje horizontal vamos a leer la temperatura. Y en su eje vertical vamos a leer la presión. Recordemos que cuando hago alusión a presión absoluta me estoy refiriendo a la suma entre la presión atmosférica y la presión manométrica. Manométrica la que obtenemos a partir de un instrumento de medición, un manómetro. Cuando nosotros nos miden la tensión arterial, nos la miden con un manómetro, porque él realmente no está midiendo la presión sanguínea, está midiendo la diferencia que hay entre la presión interna, que sería la presión de la sangre, y la presión atmosférica, su principio de funcionamiento. Cuando vamos al montallantas y le pedimos al señor de allí, hágame un favor, me podría calibrar las llantas del carro, de la moto, a 50 psi, por poner un valor de presión. Él trae un relojito y con ese relojito lo va colocando sobre la válvula de la llanta y mira hasta que llega al valor 50. No quiere decir que el aire que está dentro de la llanta tiene presión 50 psi, que la diferencia que hay entre la presión interna del aire y la presión externa son 50.
Entonces, por ello es que la presión absoluta es la suma de las dos cantidades, la diferencia más la presión atmosférica. Y si estuviésemos en una situación por debajo de la presión atmosférica, estaríamos registrando presiones de vacío. Entonces, para obtener la presión absoluta, a la presión atmosférica tendríamos que restarle el valor de la presión de vacío. Pero esos serán ejemplos que veremos después, con alguna excepción, especialmente si alcanzamos a ver ciclometría. Bueno, pero vamos por el inicio. Entonces tenemos acá este plano cartesiano, eje horizontal temperatura, eje vertical presión. Localicemos esas zonas. Miremos que hay dos líneas que están marcando unas zonas dentro del diagrama. Esta línea va a ser la más importante para nosotros en nuestro estudio. Se llama la curva de presión de vapor. Y especialmente porque está separando a la zona líquida de la zona gaseosa. Y esta otra línea sirve para complementar el estudio, y esta otra línea está separando a la zona sólida de la zona líquida. Son como las fronteras. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a trabajar con esas líneas? De una manera muy sencilla. Lo único que tiene que pasar es que nos tienen que entregar valores de presión y valores de temperatura. Organizados de esta forma: temperatura, presión. ¿Por qué? Porque nos hemos enseñado a que manejamos en un plano cartesiano primero la variable horizontal y después la vertical. Entonces a mí me dan esa parejita, temperatura y presión, y yo ¿qué hago? Localizo, a mí me dan nuestra temperatura de aquí y me dieron esta presión de acá. ¿Yo qué hago? Puntear y me puntear. Eso que usted tiene ahí es un líquido. ¿Y cómo hago para que sea sólido? Pues tendría que tener una temperatura menor y de pronto alcanza a quedarle en la zona sólida. ¿Y cómo quisiera que quedara después ese vapor? Pues si tiene una temperatura mayor. Entonces, para que miremos cómo es que el diagrama de fases va a intervenir dentro de nuestra concepción de termodinámica, vamos a ir a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a agrandar un poco la pantalla para que observen. Entonces concentremos nuestra atención en eso. Todos ya pueden ver fácilmente los puntos 1, 2, 3 y 4. Si vemos con atención, los puntos 1 y 2 están de la línea de curva de presión de vapor hacia la zona líquida. Y los puntos 3 y 4 están de la línea de la curva de presión de vapor hacia el lado gaseoso. Recordemos que en el caso del agua, cuando estamos hablando del estado gaseoso, lo llamamos popularmente vapor. Entonces ese va a ser nuestro gran término, el vapor. Vapor. Para aquellas personas que hacen consultas y esto, vapor se traduce en inglés como STEM. Se parece al modelo educativo que ahora quiere manejar la Gobernación del Valle, el modelo STEM. El modelo vapor, le diría yo. Bueno, entonces, entonces retomemos nuestro. Entonces observemos que los puntos 1, 2, 3 y 4 se encuentran sobre una línea horizontal. Y una línea horizontal en un plano cartesiano representa un valor de eje coordenado vertical constante. Miremos, si a mí me preguntan, señor, en el punto 1 que usted tiene marcado ahí en el diagrama,
¿Cuánto vale la presión? Vale P1. Y en el punto 2 sigue valiendo P1. Y en el punto 3 sigue valiendo P1. Y en el punto 4 sigue valiendo P1. O sea que esa línea roja para nosotros ha de representar un proceso que se realiza a presión constante. Presión constante. Y si miramos los puntos 1, 5, 6 y 7, es una línea vertical. Y esos 4 puntos están sobre esa misma línea vertical. Y esa línea vertical está regida por un componente horizontal T1, una coordenada horizontal T1 de temperatura. Entonces a mí me preguntan, oiga, el punto 1 ¿qué temperatura tiene? T1. Y el punto 5, T1. Y el punto 6, T1. Y el punto 7, T1. O sea que la línea que está representada en azul representa una línea de un proceso a temperatura constante. Entonces vamos a revisar primero el proceso a presión constante, o sea, la línea roja. Es el proceso más común para nosotros, es el proceso que podríamos hacer en la estufa en nuestra casa. Y miremos y hagamos una representación. Esto como en el teatro se hace por actos. Entonces, primer acto, conseguimos una ollita, por ejemplo, esa típica olla esmaltada que tenemos todos en la cocina que dice agua hervida. Y a esa ollita le echamos una cierta cantidad de líquido. ¿A qué presión y qué temperatura está ese líquido en esa olla como está? La presión es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque usted puede ver que en este momento es una olla que está expuesta al aire. Entonces la presión que está sintiéndose aquí encima de la superficie del agua, pues es la presión atmosférica. Entonces es la presión atmosférica. ¿Y qué temperatura tendrá? La temperatura ambiente del sitio donde estén. Para el caso de nosotros, aquí en la zona norte vallecaucana, podría ser una temperatura de 28 grados centígrados, podría ser la temperatura del agua. Bueno, la colocamos sobre una estufa. Colocamos sobre una estufa. Y viene el segundo acto. De esas condiciones que acabamos de ver, presión y temperatura son las que corresponden a la coordenada 1. Ahora le vamos a colocar fuego. Lo colocamos sobre la estufa y prendemos el quemador. Perdonen ahí mi dibujo tan esquemático. Prendemos el quemador. Y entonces ese gas que se está quemando produce una luz. ¿Y esa luz qué le transmite a la olla? Le transmite calor. Ese calor va a calentar la pared de la olla y una vez la pared de la olla se caliente, va a calentar el agua en su interior. ¿Y qué va a ir pasando? Y antesito de que empecemos con perdón porque me pasaba el detalle, vamos a ir a conseguir una cofia. Recordemos que una cofia es eso que se colocan acá en la cabeza de las personas que manipulan alimentos para proteger que no haya caída de material del cabello sobre la comida. Entonces vamos a poner una cofia, pero vamos a conseguir para esa cofia a la persona más cabezona de todo el mundo. Una cofia grandísima. Esa cofia es lo suficientemente grande como para que no se va a convertir eso en una olla pitadora. Entonces simplemente es como un super saco en el que en ese saco ¿qué va a quedar? Pues como estamos aplicando calor, va a llegar un momento, y ojo con el detalle en el que voy a decir, en que estamos calentando ese agua, pero en la basecita de la olla nos aparece la primera burbujita. Y la burbujita sube. Si eso lo hiciéramos en la olla esmaltada, lo veríamos muy bien porque la olla es blanquita. Entonces veríamos cómo sube la burbujita. Se genera la primera burbujita y va subiendo. Cuando se generó esa primera burbuja,
es porque ya llegamos a la temperatura mínima necesaria para que ese agua que está en estado líquido pase a estado de vapor. Y a esa temperatura la vamos a llamar temperatura de saturación. Esa situación que estoy describiendo se llama la situación de saturación. Cuando, estando a una cierta presión, entonces logramos llegar a una temperatura que sea propicia para que pase al otro lado. Ah, pero es que la temperatura la conocemos. Son 100 grados centígrados. 100 grados centígrados es la temperatura de saturación cuando la presión es una atmósfera. Pero si su presión es menor que una atmósfera, la temperatura de saturación es menor también. Y si la presión que usted tiene en el agua es mayor que la presión de una atmósfera, entonces también mayor será la temperatura de saturación. Entonces, hay esa relación. Entre más alta la presión, más alta la temperatura. Entre más baja la presión, más baja la temperatura. Son directamente proporcionales. Bueno, entonces teniendo eso ya ese detalle muy en cuenta, entonces, ¿qué está pasando? Cuando tenemos ese momentico en donde se nos apareció la primera burbujita de vapor, la primera burbujita y en la base de la olla, estamos en el punto 2. Quiere decir que todo ese líquido se llama líquido saturado. ¿Por qué? Porque está a la temperatura de saturación. Pero ese primer pedacito de líquido que ya se convirtió en vapor, ya no está en estado de líquido saturado, está en estado de vapor saturado. Ya no es líquido, ya es vapor, pero está a la temperatura de saturación. Y ese es el punto 3. De ahí en adelante, y nos recreamos un poquito cómo será el acto ahí de teatro que seguirá pasando. La candela sigue, la olla se sigue calentando, entonces ese calor que está entrando al agua, ¿qué va haciendo? Va haciendo que más cantidad de agua vaya pasando a la cofia y se vaya convirtiendo en vapor. ¿Y qué va pasando con el nivel de agua dentro de la olla? Va rebajando porque parte de la masa que estaba como líquido ahora se convirtió en vapor. Entonces tenemos un estado donde hay una mezcla, porque ahí están presentes los dos estados al tiempo. Tenemos agua en estado líquido y agua en estado de vapor. Y ambos a la misma temperatura, temperatura de saturación. ¿Hasta cuándo tendremos el punto 3? Hasta que se nos desaparezca la última gota de líquido dentro del... Ese será el punto 3. Hasta ahí llegará el punto 3. Y de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, ya de ahí en adelante tenemos todo en vapor. Y todo el vapor está aquí encerrado dentro de la cofia. Si siguiéramos aplicando calor y asumiendo que no se nos va a quemar la olla, como sucede a todo principiante en la cocina, entonces si seguimos aplicando calor, ese calor va a traer como efecto que se eleve la temperatura y vamos a llegar hasta la temperatura 4, la del punto 4, que es una temperatura que está por encima de la de saturación. Y cuando está por encima de la de saturación, lo vamos a llamar entonces sobrecalentado, porque sobre significa por encima. Entonces se va a llamar vapor sobrecalentado. Entonces miren que ahí están los 4 nombres. El primero, que estaba en la temperatura ambiente, la presión atmosférica, tal, o la presión a la que se haya definido. Lo importante es que está por debajo de la temperatura de saturación. Y todos conocemos en la lengua española que el prefijo que indica algo por debajo es sub, SUV. Entonces por ello es que usted ve que ahí le he colocado en el listado que ese punto 1 se llama líquido subenfriado. Subenfriado.
sub porque está por debajo de la temperatura de saturación correspondiente a esa presión. Escúchenme bien la frase. Se llama líquido subenfriado porque tiene la temperatura que está por debajo de la temperatura de saturación correspondiente a la presión que tiene. Después viene el punto 2 y se llama líquido saturado, y ya vimos por qué. Porque está precisamente a la temperatura de saturación que corresponde a esa presión. Después se llama vapor saturado. ¿Por qué? Porque ya no está en estado líquido, ya está en estado de vapor, ya es burbujita, pero sigue a la temperatura de saturación. Venga, entonces usted no está queriendo decir que todo el proceso, mientras uno, por ejemplo, cuando vaya a la cocina y uno ve que está el líquido, todo también está burbujeando ahí y todo eso, ahí en ese momento no está alterando ni la presión ni la temperatura. Correcto, ni la presión ni la temperatura se están alterando. El proceso de evaporación ocurre a presión y temperatura constante. Venga, y si usted está aplicando calor, entonces, ¿qué se hizo ese calor? El calor no sirve pues para ir subiendo la temperatura. Pues resulta que cuando estamos en la parte de la teoría cinética, ya en el entorno químico, se necesita que haya una cierta energía que sea capaz de romper las fuerzas que están haciendo entre las moléculas para mantenerse en estado líquido. Entonces yo necesito que caiga una fuerza aquí que rompa esto. Y esa fuerza que va a caer aquí está motivada por ese calor. Y se va a llamar calor latente de vaporización. Y la palabra latente se refiere a que no modifica la temperatura mientras está ocurriendo. Ese calor llega solo acá a romper esas cadenas de unión entre esas moléculas y se separa lo suficiente como para volverse vapor. La única diferencia entre el estado sólido, el líquido y el gaseoso, desde el punto de vista de las moléculas, es la distancia que hay entre ellas. Cuando tenemos un sólido, la distancia mínima, compactas. Cuando tenemos un líquido, ya están un poco separadas. Y cuando ya tenemos un vapor, ya están muy separadas. Esa es la única forma en que distinguimos entre las sustancias y así es que lo vemos desde afuera. Bueno, entonces eso es un proceso que el que acabo de explicar, un proceso muy sencillo que todos hemos pasado por la cocina y hemos puesto a hervir agua o a hacer una agua panela, a hacer un café, a hervir la leche, que eso sí que nos pasa, que el accidente número 1, ganarse la lavada de la estufa. Bueno, pero lo importante de este proceso es que se hizo bajo esa línea roja, es decir, a presión constante. Venga, pero usted también habló de un proceso en vertical, un proceso que sería a presión constante, no, sería a temperatura constante. Sí, sí. Pero ese casi no lo vemos. Sí, pues la verdad no es tan visible para nosotros en nuestra vida diaria, pero es de mucho uso en la industria. Y les pongo un caso, sencillito. Cualquiera de las personas que me están escuchando alguna vez hicieron aquel experimento de tomar una cuchara, echarle azúcar y por debajo ponerle una vela. ¿Qué le pasó cuando usted le puso calor a la cuchara para que la cuchara lo pasara al azúcar? Se quema, ¿sí? Se quema. Todos los que hemos comido algodón de azúcar, así en los parques, en las ferias, esas cosas, ese algodón rojo que le queda a usted toda la cara manchada tratando de comerse eso. Todo niño pasó por ahí. Vamos y vemos la olla donde está el señor formando esa vaina. Y eso tiene todos unos quemones ahí alrededor. ¿Por qué? Porque es que es azúcar. Y el azúcar recibiendo calor se va quemando. Pero entonces el Señor lo mueve tan rápido y lo recoge tan rápido para que no se le alcance a quemar. Pero que el calorcito ayude a ayudar a formar la figurita del cono de nieve. Entonces, en la industria, cuando vamos a obtener el azúcar, recordemos que el azúcar viene del fruto,
viene extraído del jugo de la caña. Al jugo de la caña en el proceso industrial se le calienta. Cuando se le calienta, él se vuelve una miel. Esa miel va aumentando de densidad y se le hacen unos procesos, se le echan unas sustancias y al final queda agua y los cristales de azúcar. Como los cristales ya están formados, no podemos aplicar más calor porque se queman. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que describe el proceso de la línea azul. ¿Y qué es? Que en vez de aplicarle calor, lo que hacemos es aplicarle vacío. ¿Cómo así que vacío? Bajarle la presión al reactor donde está sometido. A ese reactor, a ese envase donde está metido el líquido junto con los cristales de azúcar, se le llama evaporador o tacho. Entonces en el tacho lo que cogemos es, y en vez de calentar, lo que hacemos es sacarle la presión. ¿Y cómo le sacamos la presión? Sacando aire. Así como hacemos nosotros. Así cuando absorbemos por un pitillo. Cuando usted absorbe por un pitillo para que le llegue el contenido de lo que está afuera, entre a su boca. Recordemos que los fluidos se mueven de presión alta a presión baja. Si el fluido afuera está a presión atmosférica, la presión que usted tiene que hacer adentro de su boca tiene que ser menor que la atmosférica, es una presión de vacío para poder que el fluido circule. Entonces eso mismo hacemos en el tacho. Hay un pitillo en el cual industrialmente se le hace una extracción de aire. Eso baja la presión y cuando baja la presión logramos evaporar ese agua de ahí. Y quedan los cristales solos. Y ya de ahí los cristales se secan y pasan a empaque y listo el punto de azúcar. Entonces vamos a mirar ese proceso. Vimos toda esta pantalla para que pues quede más bonito todo. Bueno, entonces concentrémonos otra vez, estamos en nuestro punto 1. Ahí tenemos una temperatura y una presión. Empezamos a sacar aire, a hacer vacío. Y cuando empezamos a hacer vacío, entonces llega un momento donde del punto 1 bajamos al punto 5. Y bajamos al punto 5, miren que el punto 5 es donde tocamos la línea de la curva de presión de vapor. Por ello ese punto 5 también para nosotros se va a llamar punto de líquido saturado. ¿Y por qué se va a llamar punto de líquido saturado? Porque hemos logrado que la presión que tenga en ese momento es la presión de saturación que corresponde a esa temperatura. Miren que el lenguaje al contrario de lo que dije en la línea roja. En la línea roja, ¿qué hacíamos? Buscábamos la temperatura de saturación correspondiente a esa presión. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Buscamos la presión de saturación correspondiente a esa temperatura. Entonces, entre más baja la temperatura, más baja la presión de saturación. Eso es lo que está diciendo esa curva de presión de vapor. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos en el punto 5, hacemos la extracción y cuando hacemos la extracción, eso inmediatamente pasa al punto 6. Por eso estos puntos, por este proceso, dentro de ciertas ramos industrial, lo llaman que se hace en un tanque de flasheo. La gente utiliza ese término flash para decir procesos que ocurren demasiado rápido. Entonces, mientras el proceso de calentamiento es un proceso paulatino, es un proceso de poco a poco ir adquiriendo la temperatura por transferencia de calor, este proceso de 5 a 6 es instantáneo, es un proceso flash. Entonces en el proceso flash ya el líquido pasa a estado de vapor y cuando ya pasa a estado de vapor, si cogemos ese vapor y seguimos bajándole la presión, lo vamos a consolidar como vapor, es decir, va a quedar bajo el estatus de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué nombre tienen cada uno de los puntos? El 7, vapor sobrecalentado. El 6, vapor saturado. El 5, líquido saturado. Y el 1. El 1, de acuerdo a la literatura, algunos autores
Para la línea roja lo llamamos subenfriado porque su temperatura está por debajo de la temperatura de saturación que corresponde a esa presión. Pero para otros autores, cuando estamos hablando del tema de reducción de la presión a una misma temperatura, lo llamamos líquido comprimido. ¿Y por qué líquido comprimido? Porque la presión que tiene está por encima de la presión de saturación correspondiente a esa temperatura. Bueno, teniendo eso muy en cuenta, vamos a proceder entonces a la valoración de situaciones. Pues permítanme, vamos a la pantalla acá. Y para ello, antes de llegar a las aplicaciones, tenemos que hacer un estudio adicional. Dentro de la termodinámica no se maneja solo la presión y la temperatura, también se manejan otras variables. Voy a colocar la lista. Se llaman H, que es la entalpía específica, V, que es la V, pues, que es el volumen específico, que viene siendo el contrario de la densidad, la U, que se llama energía interna específica, y la S, que se llama entropía específica. ¿Qué son cada una de ellas? La entalpía específica va a ser la variable que más vamos a manejar nosotros en nuestro estudio para poder llegar a ese contexto de la generación de energía eléctrica. ¿Y la entalpía específica a qué se refiere? Es la energía disponible para ser transformada en calor o en trabajo. Les pongo un ejemplo muy simple. A usted le pusieron el encargo de transportar un dinero. Vea, profesor Reinaldo, haga el favor y lleve estos 5 millones de pesos al banco. ¿Son míos? No, no son míos. Yo no puedo disponer de ellos. Si fueran míos, están para que yo los pueda transformar en algo. Entonces, si fueran míos, yo tenía mucha entalpía. Pero como no son míos, yo no tengo entalpía. Pero es que usted anda con un poco de plata en el bolsillo. Sí, anda con un poco de plata en el bolsillo, pero yo no puedo disponer de ella. Yo soy solo un medio para que ese dinero esté ahí, pero no es mío. Si fuera mío, sí tenía una entalpía alta, porque podía disponer de él, es decir, lo podía transformar. Y entonces cuando el agua tiene mucha entalpía, ¿qué está queriendo decir? Que puede transformar toda esa entalpía en una capacidad de llevar hacia calor o hacia trabajo, o hacia los dos. Bueno, el volumen específico, como les decía, es el contrario de la densidad. Si la densidad es la relación existente entre la masa y el volumen, entonces el volumen específico es la relación existente entre el volumen y la masa, es decir, el espacio ocupado por cada unidad de masa. Mientras la densidad es la masa que tiene cada unidad de volumen, es lo contrario. La energía interna específica se refiere a esa energía química, esa energía molecular, la energía entre los enlaces químicos. Y está, pues, la palabra específica se refiere a que está valorada por unidad de masa. Y la entropía se refiere como al nivel de desorden o de degradación de la energía o de la reversibilidad. Les pongo un ejemplo con el dinero. Cuando usted va al banco, a veces le causa satisfacción el hecho de que le entregan dentro del dinero, el pago del salario, le entregan unos billetes nuevos. Dicen, ay, estos vinos, ay, también este papel, mira todo. Pero usted tiene ese bendito vicio de coger los billetes y doblarlos y enrollarlos y hacerles cosas. Sí, cuando usted lo saca del bolsillo, la apariencia del billete es igual al que tenía antes. La verdad no.
Ah, pero siguen valiendo lo mismo. Así, siguen valiendo lo mismo. Pero si muchas personas hacen eso de doblar el billete, de esos que dejan los billetes metidos entre el pantalón y lavan el pantalón y me dan cuenta que ahí está el billete y entonces después el billete hay que colgarlo para ponerlo a secar, ¿qué le está pasando al papel del billete? Se está degradando, o sea, hasta que llega un momento donde usted es el desafortunado que anda con un billete que le rompe y usted, ay, entonces usted va a ir a un sitio, vea, tome, le pago esta plata con este billete. Ah, no, yo ya no lo recibo ese billete, qué pena con usted. Ah, no. Entonces, ¿qué pasó con el billete? ¿Perdió valor? Sí, perdió valor. Se degradó, se degradó. Entonces hay gente que dice, no, yo voy a ir a pagar algo al banco con este billete porque el banco y me lo tienen que recibir. Ponen una cara, pues lo tienen que recibir. Bueno, entonces, miren que ahí, ¿qué pasó? A pesar de que pensáramos de que el valor adquisitivo del billete es el mismo, él se está degradando. Eso es entropía. Así como cuando, supongamos que usted está en una reunión familiar y necesita decir algo. Una cosa es el volumen que usted tiene que usar para hablarle a todas las personas si le están prestando atención. Y otra cosa es el volumen que usted tiene que usar para callar a un poco de focos de conversación que nadie le está prestando atención a usted y necesita que le presten atención. ¿Qué hizo usted con la reunión? Se degradó el ambiente. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de desorden. Así tendremos que entender la entropía. O sea que la entropía es baja cuando la entrega de energía es una entrega apacible, tranquila, reversible. Es decir, que usted pueda devolver los procesos. Les pongo un caso de alta entropía por ser un proceso irreversible, la combustión. O a mí me hace acordar mucho una canción que hablan por ahí de un coco, que quería que el coco le hiciera esto, que quería que el coco le hiciera así, que lo rayara, que lo pelara, que una cosa, que la otra. Y después dice el coro, para, y se le metió el diablo a esa mujer porque quería su coco como estaba. Yo se lo puedo devolver al estado como estaba. Si yo cojo madera y la quemo, ¿de las cenizas puedo volver a formar el maderito? No, esos son procesos irreversibles desde el punto de vista energético. ¿Ya? Entonces, para poder valorar estas otras 4 variables, tenemos que hacer un estudio. Y ese estudio parte como de una ampliación del diagrama del fase estelar. Y ya les digo dónde está la ampliación. Vamos a hacer 2 ampliaciones. Una aquí, el proceso que ocurre entre 2 y 3. Y otra acá, el proceso que ocurre entre 5 y 6. Voy a respetar los colores para que podamos hacer la relación entre eso que he señalado ahí en esos círculos, para que le hagamos zoom, ¿sí? Para que se haga más grande, zoom. Y lo vamos a ver en estas campanas. Bueno, miremos la campana de la izquierda. La campana de la izquierda miremos que en la campana de la izquierda me siguen mostrando los puntos 1, 2, 3 y 4. Pero ahora sí muestran una distancia que hay entre el punto 2 y el punto 3. Asimismo, como en la campanita de la derecha vemos los puntos 1, 5, 6 y 7. O sea que la campana de la izquierda, la que está en línea roja, es la línea horizontal de nuestro diagrama de fases. Y la campana de la derecha, que tiene la línea azul, es nuestra línea vertical en el diagrama de fases. Bueno, entonces miremos que en el diagrama de la izquierda, la ordenada, es decir, la variable que está en el eje vertical, es la temperatura.
Y en el eje horizontal aparecen dizque unas propiedades, las 4 de las que acabé de hablar, H, U, V y S. Y en el diagrama de la derecha me aparece en el eje vertical la presión y en el eje horizontal también las propiedades. Bueno, ¿y por qué esta ampliación? ¿Para qué? ¿Por qué esto si eso es como próximo a la zona de saturación? Hagamos el recorrido. Miremos dónde está el punto 1 en la línea roja. Entonces tenemos al punto 1 y el punto 1 tiene una temperatura 1 que está por debajo de la temperatura de saturación, por eso se llama líquido subenfriado, porque es por debajo de la de saturación. ¿Qué hacemos? Le aplicamos calor y cuando le aplicamos calor, esa línea roja, esta línea roja es una línea de presión constante. Entonces la presión permanece constante, pero miren que la temperatura sube, desde T1 hasta la temperatura de saturación. Pero en el eje horizontal vemos también un cambio. Estamos marcando que para el punto 1 habría las propiedades tipo 1. Y entonces estoy colocando una de ellas, la H, porque es la de mi interés. La H, entalpía 1. Entonces está ahí en ese punto bajo. ¿Qué es entalpía? Pues entalpía, ya dijimos, la cantidad de energía disponible para ser transformada hacia calor o hacia trabajo. O sea que el líquido subenfriado tiene baja entalpía. Le proporcionamos calor y cuando le proporcionamos calor llegamos al punto 2. Y cuando llegamos al punto 2, entonces es porque estamos en la zona líquida, porque ¿esto qué me está queriendo decir? Esta zona de la campana es la zona líquida y esta otra zona de la campana es la zona ya de vapor. Entonces miren que el punto 2 está en la zona líquida. ¿Y qué es el punto 2? Punto de saturación, o sea que es líquido saturado. ¿Por qué líquido saturado? Porque esta temperatura de saturación para esa presión. Para esa presión. Porque si yo tuviese una presión más arriba, entonces la temperatura de saturación también estaba más arriba. Y si yo tuviese una línea de presión más baja, entonces también la temperatura de saturación sería más baja. Por eso es que la temperatura de saturación no es única, no, está amarrada a la presión. Bueno, entonces tenemos el líquido saturado. Y entonces el líquido saturado tiene también su entalpía, una entalpía 2. Pero técnicamente, y así lo van a encontrar en los textos y en las tablas sobre las cuales vamos a empezar a estudiar, y son aquellas tablas que les digo que van a quedar a su disposición en la fotocopiadora para que las puedan tener en la mano, para que las manipulemos en la mano, no desde pantalla de celular, porque pues tenemos restricciones para el uso de esos equipos dentro de los salones de clase. Entonces allí se contempla que ese punto 2 lo llaman punto F y ese su índice F se refiere a su índice de líquido saturado, por eso HF significa entalpía del líquido saturado, que es mayor que la entalpía 1. ¿Por qué? Porque recibió calor. Entonces eso es aumentar su cantidad de energía disponible. Ahora, el calor que le empezamos a entregar para que vaya de líquido a vapor, miren que no sube ni la temperatura ni la presión, porque sigue sobre la misma línea y miren que es una línea horizontal la que une al punto 2 con el punto 3. Y en el punto 2 se llama HF y en el punto 3 se llama H3, pero lo llamamos popularmente HG. Y ese G significa HG, entalpía del vapor saturado. Y usted ve que yo he colocado acá algo que se llama HFG, que si usted lo fuera a calcular es la distancia que hay desde HF hasta HG.
Y esa distancia se llama el calor latente de vaporización. Ese es el calor que la olla sigue proporcionándole al agua porque viene desde el fuego, pero no se utiliza para que la temperatura se suba ni para que la presión se altere, sino para posibilitar que se rompan esos enlaces que llevan a que se mantenga la cohesión como líquido y empiece a separarse y se conviertan en vapor. Y a eso se le va a llamar calor latente de vaporización. Y corresponde a la resta entre Hg menos Hf. Y un detalle importantísimo que quiero que vean en la geometría de este gráfico. Si yo estuviese trabajando a una presión baja, la distancia entre aquí y acá es mucho mayor que en la línea roja. O sea que entre más baja sea la presión, mayor es la cantidad de calor latente de vaporización. Y si yo logro que la presión sea muy alta, entonces miren que la distancia entre el punto F y el punto G sea más corta. Entonces cuando estemos ya en las aplicaciones para la generación de energía eléctrica, esa va a ser la razón por la cual se busca generar energía eléctrica con vapores que estén a muy alta presión. Porque cuando está a muy alta presión es porque se pudo obtener de una caldera, o sea, un aparato que transforma el agua en el estado líquido a estado de vapor, que no tuvo que colocar demasiado calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización traduzcámoslo en combustible. Entonces imaginen que ya tiene que ver con el combustible. Pero claro, manejar la presión es un tema delicado, porque la presión es peligrosa. Entonces por ello, pues, todo tiene que ver con normas de seguridad. Por eso es que nosotros, mucha gente le coge recelo al uso de la ventiladora, porque tiene miedo de la presión. Y dicen, no, a mí no me interesa si tengo que gastar el triple o el cuádruple del tiempo para cocinar algo con tal de que la persona mujer y no ponerme a molestar con una olla pitadora, que no, que lo hacen minuticos, sí, lo harán minuticos, pero yo no quiero lidiar con la presión. Bueno, cada uno tiene sus necesidades. Bueno, entonces, visto ese punto G, vemos que ahora sí, ya teniendo todo el material de agua en estado ya de vapor saturado, entonces si seguimos aplicando calor, la temperatura va a subir hasta el punto 4 y miren que la entalpía también sube hasta H4. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el punto de vista de las propiedades, entonces una propiedad valorada en el líquido subenfriado es el valor más bajo que puede tener esa propiedad. Después le sigue el del líquido saturado, después le sigue el del vapor saturado y el valor más alto de todos será el que tenga el vapor sobrecalentado. Entonces entre más sobrecalentamiento, mayor entalpía. Sí. Pero el problema es usted tener los envases adecuados para almacenar agua en estado de vapor a muy alta temperatura y muy alta presión. Pero si los tiene, tiene una mina de oro ahí. Desde el punto de vista de disponibilidad de energía, o sea, disponibilidad de entalpía para poder transformar. Bueno, ese desde el punto de vista de la línea de presión constante y que a través de ingreso de calor estamos haciendo las modificaciones. Pero si nos vamos al otro diagrama, en el otro diagrama, ¿qué vamos a encontrar? En el otro diagrama entonces ya tenemos expresión absoluta y las mismas propiedades. Igual el comportamiento en vapor sobrecalentado, pero las propiedades son más altas. Pero miremos la razón por la cual nos hablan de que el punto 1 se llama líquido comprimido. Ahí yo creo que ustedes lo pueden ver de manera evidente. Y es el hecho
de que la presión a la cual se encuentra el punto 1 es una presión muy alta comparado con la presión de saturación. Por eso es que decía que teniendo el punto 1, entonces le vamos a sacar presión para que la presión baje hasta la presión de saturación. Y en el punto 5 vamos a tener líquido saturado. Le seguimos practicando un vacío, entonces instantáneamente pasa del punto 5 al 6. Y miren que he colocado de manera deliberada que aquí en el eje horizontal aparezca para explicación la variable volumen. Entonces el agua en estado líquido ocupa un cierto volumen, un volumen pequeño. Y en estado de saturación su volumen se altera un poquito, entonces alcanza a aumentar un poquito. Pero cuando hace el flasheo de pasar de líquido saturado a vapor saturado, miren todo lo que se amplía el volumen. Desde BF hasta BG. Y si seguimos después de que tenemos el vapor proporcionando más vacío, entonces vamos a ver que se expanda todavía más. Y va a ocupar mucho más volumen la misma cantidad de masa. Entonces tengamos eso muy en cuenta, que cuando hacemos el paso desde líquido hasta vapor, se viene una gran cantidad de material que se expande. Por eso es que entonces es lo peligroso cuando hacemos la transformación de líquido a vapor. El vapor reclama mucho más espacio. Entonces es el principio con el que trabaja la olla pitadora. La olla pitadora, nosotros trancamos la puerta, trancamos todo para que el volumen no se pueda alterar. Entonces, ¿qué va diciendo ella? Ah, sí, usted no me quiere dar mi espacio, entonces nos agarramos a pelear aquí. Y esa agarrada, esa pelea que se llama la presión. Y la presión empieza a subir. Y es ese juego de esa pelea del vapor reclamando espacio y haciendo que suba la presión lo que cocina los alimentos, porque los ablanda en un medio a una presión por encima de la presión atmosférica. Eso es lo que ablanda la carne y todo lo que usted echa entre una olla pitadora. Los granos, todo eso. Bueno, entonces, ahí qué es lo que vamos a ver, pues que cuando pasamos de líquido a vapor obtenemos una expansión volumétrica, un volumen que se agranda. Y si estuviéramos haciendo el proceso al contrario, si tuviéramos vapor y lo queremos llevar a líquido, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque es cuando algo que está en vapor y se pasa a líquido deja de ocupar un volumen. Y cuando deja de ocupar un volumen, entonces no hay nadie que esté forzando a que las paredes de ese recinto sientan presión y pueden colapsar. Entonces, en la industria es muy peligroso eso, de que se llame manejo de condensados. Es decir, que yo preveía que por cierto sitio debería ir agua en estado de vapor y de repente se condensa. Es decir, pasa a fase líquida. Entonces, al pasar a fase líquida, es como si cogiera las paredes y dijese, tú, usted queda así de grandote, venga para acá. Y ahí uno estripa los tubos. Y eso es peligroso. Cacharros que le han pasado a uno en el ejercicio de la profesión. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta cómo es ese manejo, entonces miremos que a la larga, cuáles son los estados que nosotros podemos manejar. Reconocemos estado de líquido subenfriado o comprimido, dependiendo de la versión como usted quiera manejar. La segunda, estado de líquido saturado. La tercera, antes de hablar del vapor saturado, la mezcla. Porque es que usted puede tener un estado que sea una mezcla. ¿Cómo así que una mezcla? Por ejemplo, por aquí. ¿Y usted qué podría decir de una sustancia que tiene, que está por allí y que por tanto su entalpía está por acá? No es HF, no es HG, es una entalpía ahí como promedio, ponderada. Pues porque es que usted tiene una mezcla. Entonces, como tiene una mezcla, ¿qué va a pasar? La parte líquida de esa mezcla tiene entalpía HF. Y la parte gaseosa de esa mezcla tiene entalpía HG. O sea que la H que usted tiene aquí,
H de mezcla, pues es una ponderación, porque es que no va a encontrar ninguna partícula que tenga ese valor de entalpía, no, sino que usted mezclando unos con otros, ponderadamente le queda ese valor. Eso lo veremos más adelante cómo lo vamos a calcular. Lo mismo acá. Cuando tenemos nuestra típica olla en que eso está parte en líquido y parte burbujeando y qué tal, entonces ¿cómo es el volumen? Un volumen ponderado, porque lo que está en líquido tiene el volumen de líquido saturado y lo que está en vapor tiene el volumen del vapor saturado. Ahora establezcas las proporciones, cuánto es de cuánto en cada parte. Entonces al final, por eso les digo, no tenemos los 4 estados, sino que tenemos 5 estados. Estado de líquido su enfriado comprimido, líquido saturado, mezcla saturada de líquido y vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. 5 opciones. ¿A partir de qué? A partir de presión y temperatura como variables principales. Y esos son los ejercicios que vamos a hacer un poco más adelante en estas explicaciones. Ya teniendo en cuenta estos diagramas, vamos entonces a recordar una explicación en la que algunos, por causas que desconozco, no asistieron a un tema que yo le pongo de manera jocosa las 3 burradas de Reinaldo. Pero las 3 burradas de Reinaldo son la simplificación que Reinaldo le hace a toda la teoría tan compleja de la termodinámica para que esté a su nivel de estudio. ¿Cuáles son las 3 burradas de Reinaldo? La primera, decir que el agua es una sustancia pura. Eso es una burrada porque desde el punto de vista químico, una sustancia pura, una sustancia que está compuesta de un solo elemento químico. Y el agua está compuesta de varios elementos químicos, pero no es una sustancia pura. La segunda burrada tiene como base la primera. Como es una sustancia pura, entonces el agua es un gas ideal. Un gas ideal. Si usted en química va y ve cuál es la definición de gas ideal, le salen con una chorrera de condiciones. Y yo acá solo le voy a decir que un gas ideal es una sustancia que obedece la ley de los gases ideales, en que no hay neurónico dando esa definición. ¿Qué es un gas ideal? Una sustancia que obedece la ley de los gases ideales. Y después viene la tercera burrada, que esa sí está mundial. El agua, siendo gas ideal, obedece las leyes de los gases ideales, así esté en estado de vapor o esté en estado líquido. Si usted está hablando de gas, entonces ¿para qué revuelve líquido? Pero ese marco es el que nos lleva a que el comportamiento que vamos a estar trabajando sobre nuestra agua lo vamos a asimilar a las conclusiones que nos pueden ofrecer las leyes de los gases ideales. Yo en clase siempre les digo que yo no me sé cuál es cuál, y puedo jurar que no me sé, nunca me aprendí cuál ley es cuál ley, porque yo me sé la ley combinada de los gases ideales, la que dice que la multiplicación de la presión por el volumen y dividido la temperatura es un valor constante. Su profesor de química en su momento les va a decir que esa constante se llama la constante universal de los gases. Entonces usted puede ver que aquí yo he colocado la ley combinada. ¿Cómo así que 1 y 2? Todo proceso físico se valora en el tiempo. Entonces de lo que estamos hablando es de un instante de tiempo 1 y un instante de tiempo 2. Si en un instante de tiempo 1 yo cojo una muestra de agua y le valoro su presión, su volumen y su temperatura y hago un cálculo con eso, me da un número. Y si después de pasado un cierto tiempo yo mido otra vez la presión, el volumen y la temperatura
y hago esa misma forma de cálculo, multiplicar la presión por el volumen y dividirlo por la temperatura, me tiene que dar la misma constante que había dado antes. Ese va a ser el modelo de análisis de nosotros. Eso no quiere decir que eso pase, pero ese va a ser nuestro modelo de análisis. Entonces, a veces se nos dan procesos en donde no necesariamente las tres variables se han de alterar. Por ejemplo, puede haber un proceso a presión constante. Presión constante es de lo que usted acabó de hablar, de eso, de esa línea roja. Sí, sí, señor. Y en esa línea roja, ¿qué diríamos? Vea, si usted la presión la mantiene constante, es como si no estuviera en la ecuación. Entonces, si usted organizando esto un poquito, ¿qué hace? Este volumen lo pasa a dividir y esta temperatura la pasa acá. Intercambia entre esos dos y ¿qué le queda? Le queda esto que se llama la ley de Charles. ¿Y qué está diciendo? Que hay una relación directamente proporcional entre la temperatura y el volumen. El volumen hace parte de las propiedades. ¿Y qué dijimos ahora viendo las campanas? Que a medida que la temperatura iba subiendo, las propiedades iban subiendo. Ahí está la relación. Ahora, también puede existir un proceso donde lo que sea constante sea el volumen, proceso donde no se altere el volumen. Y entonces si yo acomodo esta presión la bajo y esta temperatura la subo, pues me va a dar la ley de Gay-Lussac, que me dice que la relación entre la temperatura y la presión es directamente proporcional. ¿Eso dónde lo hemos aplicado? Pues en la línea de presión de vapor, curva de presión de vapor. Porque mire, esta línea está marcando la coordenada donde es el punto de saturación. Entonces, si usted tiene una temperatura baja, la presión de saturación es baja. Si usted tiene una temperatura alta, entonces la presión de saturación es alta. Hay una relación directamente proporcional. Y ahora, puede haber una relación también donde la temperatura sea igual. ¡Ay, la línea azul! Claro, mi señor, la línea azul. Y entonces, si la temperatura permanece constante, hay una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. Y eso es la ley de Pauli. ¿Cómo así que inversamente proporcional? Si usted coge una sustancia y le aumenta la presión, ¿qué pasa con el volumen? Se hace más pequeño. Si usted le quita la presión, gana volumen. Mire que estoy diciendo que aumento de presión, disminución de volumen. Disminución de presión, aumento de volumen. ¿Cómo es la relación entre las variables? Inversamente proporcional. Entonces, estos datos son los que nos va a permitir poder hacer la determinación de los estados termodinámicos. Y es lo que vamos a ver enseguida, pero para ello tenemos que reconocer a las tablas de vapor. Es nuestro tema que ha decidido. Pero rápidamente de todo esto podemos sacar unas conclusiones. Aunque se las voy a recordar en lo que sí. Dejémoslo para la próxima. Como les decía hace un momento, acabo de cambiar de imagen. Para poder hacer reconocimiento del comportamiento específico de estos valores, de estas propiedades, necesitamos reconocer unas tablas en las cuales se han guardado gran cantidad de datos experimentales que han sido generados por una gran cantidad de científicos, porque es que el uso del agua en estado de vapor para el movimiento industrial pues ha sido lo que nos ha regido en los últimos 300 años. De sus aplicaciones son muchas desde el punto de vista
potencia. Y por ello vamos a mirar cómo se manejan las tablas de vapor. Estas son las tablas que les voy a dar para que puedan fotocopiar. Y que necesito que sea material que permanezca con ustedes siempre, porque será el material de trabajo en todo este semestre que sigue. Bueno, las tablas de vapor, no debe reconocer cuáles son las fuentes. La fuente es el libro de termodinámica del ingeniero Kenneth Ward. Un libro muy bueno, pero pues no es necesario que usted lo esté consultando, porque le hablarán de unas cosas que no están todavía a su nivel de comprensión para un grado octavo. Bueno, entonces vamos a las tablas, y las tablas vienen varios tipos de tablas, pero vamos a hablar de las principales y solo las que tienen que ver con el agua. La primera tabla que usted se va a encontrar se llama la tabla de propiedades del agua saturada y dice tabla de temperatura. ¿Cómo así que propiedades de agua saturada? Se refiere a los valores en saturación. Entonces, pues, es decir, ¿y entonces usted cómo hace para determinar a partir de esa tabla si lo que tiene es un líquido subenfriado o lo que tiene es un vapor sobrecalentado, si solo va a hablar de la saturación? Porque si los datos que usted tiene no coinciden exactamente con lo que está en la tabla, entonces ya no tiene un estado de saturación y ya se tiene que decidir por alguno de los otros dos. Y hay criterios para definir cuál de los otros dos estados es. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de ejemplo. Por acá les tengo el comentario. ¿Y qué dice el comentario? Las tablas de vapor permiten la caracterización de un estado termodinámico, es decir, la lectura de las variables principales en un instante de tiempo determinado, como en una situación de cuasi equilibrio. El interés principal ha de estar en buscar las razones que motivan los cambios en los estados termodinámicos, a partir de análisis de intercambio energético entre un sistema, algo que está encerrado por una frontera, y sus alrededores, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo. Hacia allá es donde vamos nosotros, pero pues despacio. Vamos primero a manejar las tablas. Entonces, les presento una muestra de lo que van a encontrar como datos en pruebas, en propiedades de tablas de agua saturada, tabla de temperatura. ¿Por qué se llama tabla de temperatura? Porque su primera columna a la izquierda es la temperatura. Y entonces después de la temperatura aparece el dato de la presión. Pero ¿cuál presión? La presión de saturación que corresponde a ese valor de temperatura. Entonces, aquí dice que la temperatura está dada en grados Celsius y la presión está dada en bar. Entonces, ¿qué me dice? Leámoslo. Para 20 grados Celsius, la presión de saturación es 0.02339. Mientras para 100 grados Celsius, la presión de saturación es 1.0133 bar. Y para 250 grados, la presión de saturación es 39.73 bar. Allá. Ya que, ojo pues, cuando la tabla comienza con temperatura, la presión que está ahí es la presión de saturación que corresponde a esa temperatura. Entonces, si a mí me dicen, ve, aquí tengo una muestra de agua que está a temperatura 250 grados Celsius y presión 39.73 bar, está en estado de saturación. De una. Ah, pero no, venga, es que está a 250 grados centígrados, sí, pero está a una presión apenas de 15. Vamos a analizar a ver. Vamos a analizar a ver. Ah, no, venga, no, no es el caso, me equivoqué en los datos. No, sí está a una presión de 39-73, pero no está a 250 grados, está apenas a 180 grados. ¿Estará en saturación cualquiera de las dos situaciones anteriores? No, porque tienen que coincidir los dos valores. Eso está, que ahorita vamos a ver cuál de los dos casos que dije era un líquido
su enfriado y cuál el otro es un vapor sobrecalentado. Bueno, para ello entonces vamos a reconocer qué otros datos tiene. Entonces miren que de ahí en adelante aparecen las 4 propiedades con las que hemos de trabajar. Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Y de cada una de ellas aparece el valor para líquido saturado y el valor para vapor saturado. El valor para líquido saturado y el valor para vapor saturado. En el caso de la entalpía, para líquido saturado, para vapor saturado y la resta entre los dos. O sea, el calor latente de vaporización. En la entropía también me aparece para líquido saturado y para vapor saturado. También nos aparecen en qué unidades se miden. Entonces miremos. La unidad de medición del volumen específico, metro cúbico sobre kilogramo. La unidad de medición de la energía interna, kilojulios sobre kilogramo. La unidad de medición de la entalpía, kilojulios sobre kilogramo. Kilojulios, julios es una unidad de energía. Y la entropía dice kilojulios sobre kilogramo por grado Kelvin. Grado Kelvin, escala absoluta. Por eso es que allá en el diagrama ya he puesto temperatura absoluta. Leamos entonces unos datos para que los reconozcamos. Concentremos la atención aquí donde dice 20. Entonces, tendremos saturación cuando siendo la temperatura 20 grados, la presión sea 0.02339. Miren que dice en la siguiente columna BF por 10 a la 3. ¿Qué quiere decir? Que está aumentado el valor en 1000 veces. Entonces ahí nos escribieron 1.0018. ¿Eso será el valor del volumen específico del líquido saturado a esa temperatura y presión? No. Ese valor 1.0018 es 1000 veces el valor real. El valor real es 0.0010018, que es el que está apuntado ahí en azul. Lo puse ahí para que cayera en la cuenta. Miren, no es este valor 1.0018, no, es realmente este valor. ¿Y por qué ese valor? Porque lo que pasa es que son valores tan pequeños que el autor lo escribió 1000 veces más grande para que no gastar tanto espacio. O sea que el valor del volumen específico para el líquido saturado de 250 grados es 1.25, no, será 0.0012512. Ese es nada más el que tener en cuenta con el volumen específico del líquido saturado. Después aparece volumen específico del vapor saturado, pero tiene la G. Entonces miren el cambio y concentrémonos aquí en 100. Si estuviésemos en Buenaventura y pusiéramos entonces a hervir agua, encontraríamos que a esa presión de Buenaventura, que es 1.0133 bar, la temperatura de saturación son 100 grados centígrados. O para 100 grados centígrados su presión de saturación es 1.0133 bar. 1 kilogramo de agua líquida en Buenaventura está ocupando un espacio de 0.0010435 metros cúbicos. Pero ese mismo kilogramo, cuando ya se vuelve vapor, ocupa 1.6 metros cúbicos, que es un volumen 1600 veces más grande. Se lo voy a mostrar de otra forma. Hagan de cuenta que este frasco que tengo acá es un frasco de gaseosa litro y medio. Y yo
vacío todo el frasco y echo una gotica de agua líquida con tinta azul. El resto del frasco está limpio. Y le aplico calor. Y hago que entonces ese líquido llegue hasta el líquido saturado y de repente se vuelve vapor saturado. ¿Qué va a pasar? Se me va a llenar de tinta todo el envase. ¿Y por qué? Porque esa gotica que solo ocupaba 1 mililitro de volumen, ahora va a ocupar 1500 mililitros de volumen, porque se expandió. ¿Y cuánto se expandió? 1500 veces. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes tienen, la gran mayoría de veces ustedes tienen olla pitadora en su casa? Olla pitadora de 4 litros. Y si usted busca la olla pitadora, tiene por dentro una línea que dice hasta esta marca máximo nivel de agua. 1 litro. Usted echa ahí. Y usted tapa. Hay 1500 veces el espacio de 1 litro. O sea, su pitadora es de 1500 litros. Para que ese litro que está ahí de agua encuentre espacio para poderse guardar en forma de vapor. No, apenas el espacio es 4 veces, porque la olla es de 4 litros. Y entonces ahí ¿qué va a pasar? Pues que el vapor no encuentre el espacio en donde expandirse y empiezan a pelear entre las partículas de vapor. Y esa pelea que lleva consigo que la presión aumente. Y llega un momento donde aumenta tanto que un chorritico de nada de vapor metiéndose por un huequito chiquitico hace tanta fuerza que es capaz de levantar esa válvula que es de metal. Y levanta esa válvula de metal y es cuando nosotros escuchamos silbar la olla pitadora, pitar. Y cuando ella pita, no es para dar un aviso, no, es porque la tapa se levanta y cuando la tapa se levanta, da salida a unos huequitos chiquiticos por los cuales sale el vapor. Entonces sale masa de vapor. Y cuando sale la masa de vapor, ¿qué va a pasar con la presión dentro de la olla? Va a caer. Y hay gente que dice, oye, eso para que se ablande y que déjalo pitar 3 veces. Hay gente en el mismo proceso. Y hay gente que dice, ¿puedo abrir la olla? Y lo primero que preguntan es, ¿usted escuchó que pitara? Ay, yo no sé. Entonces la típica, ¿no? El tenedor. Vaya con el tenedor y palanquee la válvula. Y si le siente algún ruidito, deje que salga vapor. Si ya no le siente nada es porque hoy ya había pitado. Abra y no hay problema. Eso nos pasa a todos. Bueno, entonces, volviendo aquí, vemos los valores y miren, entonces ya los valores de volumen subió desde ese de 1000 veces 0.0010435 a 1.673. Mire que también la energía interna aumenta. Cuando usted tiene un líquido, apenas la energía interna es de 418 y cuando ya lo tiene como vapor, la energía interna es de 2506. En el caso de la entalpía, la energía disponible que tiene como líquido saturado apenas es 419, pero cuando usted llega a vapor saturado ya es de 2676. ¿Por qué? Porque usted le hizo una entrega de energía como calor latente de vaporización de 2257. Y ese 2257 ¿de dónde sale? De tomar a este valor y restarle el de aquí. Bueno, la entropía del líquido saturado es apenas 1.30, mientras la del vapor saturado es 7.35. Y así usted va a encontrar todo un listado de temperaturas y al lado todas las presiones y a su lado todos los valores de propiedades. ¿Para qué utilizamos esa tabla? Cuando queremos determinar estados termodinámicos en los cuales queramos tener como referencia la temperatura y comparar presiones. Pero también viene la tabla que está formada al contrario, con valores muy parecidos. Y es la tabla de propiedades de agua saturada, pero tabla de presiones. ¿Cómo así? Es simple, inicias con la presión.
Inicia con la presión y al lado está la temperatura. Pero ¿cuál temperatura? La temperatura de saturación que corresponde a esa presión. La temperatura que corresponde a esa presión. Entonces aquí que nos está diciendo, vea, para una presión de un bar, 99.63. Oye, ¿cómo así que 99 si usted en la otra tabla ha dicho que 100? No, pero la presión que iba con 100 no era 1, era 1.0133, un poquito más. Por eso la temperatura era 100. Aquí la presión es un poquito menos, entonces apenas la temperatura es 99.63. Cuando ya tenemos 9 bar, 175. Cuando ya tenemos 100 bar de presión, 311. Uy, o sea que usted si presuriza mucho un agua, puede tenerla casi a 300 grados y no ha pasado hasta vapor. Correcto, correcto. Y esos son los procesos que se manejan en la industria. Bueno, así mismo como en la tabla anterior, pues vamos a encontrar lecturas de volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado, energía interna de líquido saturado, energía interna de vapor saturado, entalpía de líquido saturado, calor latente de vaporización, entalpía de vapor saturado, entropía de líquido saturado, entropía de vapor saturado. Después de esas tablas vienen otras tablas. La tabla de sobrecalentamiento. Vamos a ver esta con atención. Entonces, la tabla de vapor sobrecalentado, ¿qué me dice? Esta tabla está organizada, como aquí no tiene que hablarme que líquido saturado y vapor saturado, porque es que no estamos en estado de saturación, sino en estado de sobrecalentamiento, pues tiene muchas menos columnas. Entonces, en los libros las han organizado de tal manera que estén dos tablas en organización horizontal. ¿Cómo así? Detalle, miren. Estos datos que están aquí corresponden a este valor de presión. Y estos datos que están acá corresponden a este valor de presión. Y la temperatura, la temperatura es la misma para ambos valores. ¿Cómo así? Ya les explico. Miremos. Siempre la tabla de sobrecalentamiento con el primer valor que inicia es con el valor SAT, o sea, el valor de saturación. Entonces, ¿ahí qué me está diciendo? Que a la temperatura de saturación para punto 70 bar, que viene siendo 89.95 grados Celsius, entonces el volumen específico es 2.365 metros cúbicos sobre kilogramo. La energía interna son 2.494.5 kilojoules por kilogramo. La entalpía son 2.660 kilojoules por kilogramo. Y la entropía 7.4797. Pero si yo no estoy hablando de esa presión, sino de una presión de 1, una presión mayor, entonces miren, el volumen específico bajó. La energía interna subió, van comparando con los valores que están a la izquierda. La entalpía subió y la entropía bajó un poco. Son datos experimentales que se toman en cuenta. Lo mismo entonces miremos, para una temperatura de 200 grados, sí, claro, porque es que tiene, que es sobrecalentado, que tenga una temperatura mucho más arriba de la temperatura de saturación correspondiente a la presión. Miren que para la presión de 1, pues la temperatura de saturación es 99.63. Entonces, ya para una temperatura de 200, pues los valores son mucho más altos. Pero comparemos, mire, cuando la presión era 0,7, el volumen era 3.1, pero a presión 1, el volumen apenas es 2.17, porque entre más presión, menos volumen. La energía interna no tiene mayor cambio. La entalpía es casi igual. Y la entropía se altera levemente. ¿Por qué?
porque en ciertos estudios científicos se ha mostrado que el vapor sobrecalentado obedece más a la temperatura que a la presión. Mira que aquí la presión la hemos subido, pero la temperatura permaneció constante, entonces no se ven mayores cambios. Así vamos a buscar datos en las tablas de sobrecalentamiento. Y de esa misma forma buscaríamos datos en la tabla de líquido subenfriado, pero la mayoría de veces usted no lo va a encontrar en la literatura como líquido subenfriado y no como líquido comprimido. Entonces mire, dice, vea, para 25 bar la temperatura serían 233 la de saturación. Entonces, si es líquido subenfriado es porque su temperatura es menor. Entonces, miren, menor, 100 grados. Entonces aquí está el dato del volumen específico, de la entalpía, de la energía interna, de la entalpía y de la entropía. Esos mismos 100 grados centígrados, pero ubicados en otra presión que ya es 50, entonces miren el comportamiento de las variables. A continuación, y para finalizar ya en este estudio de estos videos, vamos a hacer unos ejemplos de uso de esas tablas para determinar estados termodinámicos, y ahí nos va a quedar claro cómo sabemos si tenemos saturación, si tenemos líquido o si tenemos vapor. Ya pasamos a eso. Bueno, entonces, como les decía, son las tablas de vapor de libre termodinámica de Kenneworth. Entonces viene un primer caso: uso de las tablas de agua saturada para la determinación de un estado termodinámico por lectura de la presión y la temperatura. ¿Cuáles van a ser nuestras posibles respuestas? Una, que el estado sea líquido subenfriado o comprimido. Dos, que esté en estado de saturación. Y tres, que sea vapor sobrecalentado. Por ahora vamos a hacer eso, porque ya sabemos que si estuviéramos saturación, entonces la saturación me llevaba a que tenía que estar hablando de tres estados: líquido saturado, vapor saturado o mezcla de vapor y líquido. Entonces, por ello, solo nos vamos a comprometer ahora por decir saturación. Entonces, vámonos al ejemplo. Y vamos a sacar unos valores claves para el ejemplo para poderlo desarrollar de las tablas. Esto es para lo cual usted necesita tener las tablas en la mano, en papel, para que usted pueda hacer su consulta, mirar sus valores y poder determinar. Entonces, miremos el ejemplo. Entonces, de las tablas hemos sacado los siguientes valores. De la tabla 1, o sea, la tabla de agua saturada, tabla de temperatura, saqué la temperatura de 85, 90, 95, 100 y 110 grados Celsius. Y sus respectivas presiones en bar, que vienen siendo las presiones de saturación para cada una de esas temperaturas. Es decir, para temperatura 85 grados Celsius, la presión de saturación es 0.5783 bar. Para temperatura 90 grados Celsius, la presión de saturación es 0.7014 bar. Para temperatura 95 grados Celsius, la presión de saturación es 0.8455 bar. Para temperatura 100 grados Celsius, la presión de saturación es 1.0133 bar. Y para 110 grados Celsius, la presión de saturación es 1.4330 bar. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a saber, y de acuerdo a lo que vimos en los diagramas, cómo tener el criterio? El criterio es así. Si la presión que a usted se le da en un problema es mayor, estoy hablando de esta parte aquí, es mayor que la presión de saturación para esa misma temperatura, entonces usted lo que tiene es un líquido subenfriado o comprimido. Comprimido se refiere a una presión más alta. Entonces, pero si la presión es más alta que la presión de saturación para esa temperatura, usted tiene un líquido comprimido. Si la presión es igual a la que aparece en la tabla como presión de saturación, entonces usted tiene un estado de saturación. Y si la presión que usted tiene es menor que la que aparece en la tabla como presión de saturación,
usted lo que tiene es un vapor sobrecalentado. El criterio que hay que tener en cuenta. Vámonos a datos de la tabla 2. De la tabla 2 trajimos los siguientes datos. Esa tabla 2 dice tabla de agua saturada, tabla de presiones. Entonces, tenemos la presión en bar, .70, .80, .90, 1 y 1.50. Y las temperaturas están al lado derecho, pues corresponden a las temperaturas de saturación para esas lecturas de presión. Es decir, para una presión de .70 bar, la temperatura de saturación son 89.95 grados Celsius. Para una presión de .80 bar, la temperatura de saturación son 93.5 grados Celsius. Para una presión de .90 bar, la temperatura de saturación son 96.71 grados Celsius. Para una presión de 1 bar, la temperatura de saturación son 99.63 grados Celsius. Y para una presión de 1.50 bar, la temperatura de saturación son 111.40 grados Celsius. ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser, si la temperatura que usted tiene es mayor que la temperatura de saturación correspondiente a esa presión, usted tiene un vapor sobrecalentado. Si la temperatura que usted tiene es la misma temperatura de saturación que aparece en la tabla, usted tiene un estado de saturación. Y si la temperatura que usted tiene es menor a la temperatura que aparece en la tabla como temperatura de saturación, entonces usted tiene un líquido subenfriado, porque su temperatura es menor que la temperatura de saturación. Y recordemos pues que la definición del líquido subenfriado o líquido comprimido se refiere a lo mismo. Entonces miremoslo en los ejemplos. Entonces nos dice, ejercicio. Determinar el estado termodinámico de las siguientes muestras de agua. Tengo una muestra de agua que tiene una presión de 0.95 bar y tiene temperatura 105 grados Celsius. Entonces, temperatura, presión, no, pero es que ni el 105 ni el 95 están en esos datos que usted puso en la tabla. Mire, no, hay que ir 95, no, ojo, 95 grados Celsius. Aquí dice 0.95 bar, que mire que tenemos el 0.90 y tenemos 1, pero 0.95 no tenemos. Y temperatura tenemos 100 y 110, pero no tenemos 105. Entonces, estos extremos inferiores y superiores a cada uno de los valores son los que vamos a sacar de las tablas. Entonces, miren pues, dice, desde la tabla 1, miren el conjunto de valores que saqué. Saqué el 100 de temperatura y saqué el 110 de temperatura. Para el 100 de temperatura conocemos la presión de saturación, que es 1.0133. Y para el 110 de temperatura también conocemos el valor de la presión de saturación, 1.4330. Pero la pregunta sería, oiga, y entonces para 105 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación? Pues si observamos el comportamiento de las variables que encontramos, que a medida que la temperatura sube, la presión sube. Lo que me indica entonces, y de acuerdo a esas leyes de los gases ideales que tenemos por atrás, ¿no? Entonces eso me indica que como el 105 está entre el 100 y el 110, pues la presión de saturación correspondiente a 105 grados Celsius debería estar entre 1.01 y 1.43. Y ese es el comentario que aparece acá al lado derecho. Miren. Dice, esa presión de saturación que usted está buscando debe ser un valor intermedio entre 1.0133 y 1.4330. Pero resulta que el valor dado de presión apenas es 0.95. Ni siquiera alcanza a estar por encima de 1.0133. Entonces mire que 0.95 pues es menor que 1.0133. ¿Y qué dijimos ahorita? Que cuando usted tiene una presión que sea menor que la presión de saturación correspondiente a la temperatura que usted está buscando, lo que tiene es un vapor sobrecalentado. Asimismo,
Si luego vamos a la tabla 2, y si quisiéramos sacar conclusiones no con la tabla 1 y no con la tabla 2, entonces ¿qué datos habríamos sacado a relucir? Trajimos presión 0,90 y presión 1. ¿Por qué? Porque la presión es 0,95, entonces está en medio de los dos. Para 0,90 la temperatura de saturación es 96,71, como está en la tabla. Y para 1 la temperatura de saturación es 99,63. ¿Qué tendríamos que concluir? Hombre, pues si la presión de 0,95 está entre 0,90 y 1, entonces la temperatura de saturación tiene que estar entre 96,7 y 99,6. Como dice ahí. Miren, acá. La temperatura de saturación debe ser un valor intermedio entre 96,71 y 99,63. Pero como el valor dado de temperatura 105 es mayor que hasta el mayor de las temperaturas, entonces lo que tenemos es algo que está mucho más caliente de lo que debía estar en saturación. ¿Y qué tenemos? Tenemos un vapor sobrecalentado. Porque es que no quiere ser de que dependiendo de una tabla o la otra usted vaya a llegar a un análisis o a otro análisis. No, los análisis lo tienen que llevar a las mismas conclusiones. ¿Por qué es vapor sobrecalentado con respecto a la tabla 1? Porque la presión es menor que la presión de saturación para temperatura 105. ¿Y por qué es vapor sobrecalentado para la tabla 2? Es vapor sobrecalentado para la tabla 2 porque la temperatura que tiene es superior a la temperatura de saturación para 0,95 bar. Bueno, entonces ahí estuvo un primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. El segundo ejemplo, ¿qué me dice? Me dan una muestra de agua con una presión de 1,40 bar y temperatura 92 grados Celsius. Saquemos datos de la tabla 1. De la tabla 1, pues 92 en temperatura se encuentra entre 90 y 95. Entonces trajimos los datos de 90 y trajimos los datos de 95. Para 90 grados Celsius la presión de saturación es 0,7014. Y para 95 grados Celsius la presión es 0,8455. Entonces para 92 grados, ¿cuánto es la presión? Pues un análisis similar. ¿Qué nos va a decir? Pues la presión. Como 92 está en medio de 90 y 95, pues la presión de saturación debía estar en un valor intermedio entre 0,7014 y 0,8455. Pero resulta que el valor que se les dio de presión es 1,40. Y 1,40 es mucho mayor que la presión más alta en este rango, que es 0,84. Entonces, como la presión de la muestra es mucho mayor que la presión de saturación para esa temperatura de 92 grados, lo que tenemos es un líquido comprimido. Comprimido, más presión que la presión de saturación. Vámonos a la tabla 2. Recordemos que la tabla 2 se organiza con presiones. Entonces, como usted me está diciendo en el ejercicio que es 1,40 bar, pues voy a tomar el límite inferior que tengo en la tabla, que es 1, y el límite superior que tengo en la tabla, que es 1,50. 1,40 pues está en medio de los dos y más cerquita a 1,50 que a 1. La temperatura de saturación para 1,99 y para 1,50 es 111. Entonces, la temperatura de saturación debería estar ¿cómo? Pues debería ser un valor intermedio entre 99 y 111. Pero como 92, que es el valor que está dado, es menor que el rango inferior, entonces está más frío de lo que debería estar. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos un líquido subenfriado. Líquido comprimido o subenfriado porque su presión es mayor que la presión de saturación correspondiente a esa temperatura de 92 grados Celsius.
líquido comprimido o su enfriado, porque su temperatura es mucho menor que la temperatura que debía tener de saturación a esa presión de 1.4 bar. Ahora, un tercer ejemplo. Me dice presión 0.80 bar y temperatura 93.5 grados Celsius. Uy, tenga, esos datos de mis familiares, claro. Si usted va a la tabla 2, encuentra que para presión 0.80 bar, entonces la temperatura de saturación que la acompaña es 93.5. Y como la temperatura que a usted le dieron es la misma temperatura de saturación, entonces lo que tenemos es una saturación. Porque coincide con los datos como están en la tabla. Y en la siguiente clase, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué tendríamos que hacer para saber si en la saturación tenemos tres tipos de respuesta? Puede ser líquido saturado, puede ser mezcla saturada de líquido-vapor o puede ser vapor saturado. ¿Y cuál de las tres será si ya hicimos comparación entre la presión y la temperatura y para las tres es lo mismo? Pues porque tendría que haber una tercera propiedad. O sea que para usted determinar cuál es el estado de saturación, necesita una tercera propiedad, es decir, o el valor del volumen específico, o de la energía interna específica, o de la entalpía, o de la entropía. Y conociendo esos valores, y como en las tablas sabemos cuánto vale el del líquido saturado y el del vapor saturado para cada uno, porque le conocemos el BF y conocemos el BG, le conocemos el UF y el UG, el HF y el HG, y conocemos el SF y el SG. Entonces con ese tercer valor podríamos saber si es de uno o es del otro o es de la mezcla. Espero que vean con mucho detenimiento este video y en la semana en que ya retornamos a actividades adquieran las tablas en la fotocopiadora para que estemos acorde con el tema de clase. Que estén muy bien.